Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 1. En la evidencia científica disponible, en su saber profesional, en su experiencia y en el estado clínico, gravedad y pronóstico de la persona afecta. En el caso de que este juicio profesional concluya en la indicación de una intervención sanitaria, someterá entonces la misma al consentimiento libre y voluntario de la persona, que podrá aceptar la intervención propuesta, elegir libremente entre las opciones clínicas disponibles o rechazarla, en los términos previstos en la presente ley y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 2. Todos los profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes tienen la obligación de respetar los valores, creencias y preferencias de los mismos en la toma de decisiones clínicas, en los términos previstos en la presente ley, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, en la Ley 5/2003 de 9 de octubre y en sus respectivas normas de desarrollo, debiendo abstenerse de imponer criterios de actuación basados en sus propias creencias y convicciones personales, morales, religiosas o filosóficas. 3. Deberes respecto a la declaración de voluntad vital anticipada. Artículo 19 de Ley 2/2010. 1. Todos los profesionales sanitarios están obligados a proporcionar, a las personas que se la soliciten, información acerca del derecho a formular la declaración de voluntad vital anticipada. 2. En caso de que los pacientes se hallen en situación de incapacidad de hecho, los profesionales procederán de acuerdo con lo previsto en el artículo 9,2 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre. 3. Los profesionales sanitarios tienen obligación de respetar los valores e instrucciones contenidos en la declaración de voluntad vital anticipada, en los términos previstos en la presente ley, en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, en la Ley 5/2003 de 9 de octubre y en sus respectivas normas de desarrollo. 4. Deberes respecto a las personas que puedan hallarse en situación de incapacidad de hecho. Artículo 20 de Ley 2/2010. 1. El médico o médica responsable es quien debe valorar si la persona que se halla bajo atención médica pudiera encontrarse en una situación de incapacidad de hecho que le impidiera decidir por sí misma. Tal valoración debe constar adecuadamente en la historia clínica. Para determinar la situación de incapacidad de hecho se evaluarán, entre otros factores que se estimen clínicamente convenientes, los siguientes. 1a. Si tiene dificultades para comprender la información que se le suministra. 1b. Si retiene defectuosamente dicha información durante el proceso de toma de decisiones. 1c. Si no utiliza la información de forma lógica durante el proceso de toma de decisiones. d. Si falla en la apreciación de las posibles consecuencias de las diferentes alternativas. e. Si no logra tomar finalmente una decisión o comunicarla. 2. Para la valoración de estos criterios se podrá contar con la opinión de otros profesionales implicados directamente en la atención de los pacientes. Asimismo, se podrá consultar a la familia con objeto de conocer su opinión. 3. Una vez establecida la situación de incapacidad de hecho, el médico o médica responsable deberá hacer constar en la historia clínica los datos de quien deba actuar por la persona en situación de incapacidad, conforme a lo previsto en el artículo 10,1. 5. Deberes respecto a la limitación del esfuerzo terapéutico. Artículo 21 de Ley 2/2010. 1. El médico o médica responsable de cada paciente, en el ejercicio de una buena práctica clínica, limitará el esfuerzo terapéutico cuando la situación clínica lo aconseje, evitando la obstinación terapéutica. La justificación de la limitación deberá constar en la historia clínica. 2. Dicha limitación se llevará a cabo oído el criterio profesional del enfermero o enfermera responsable de los cuidados
y requerirá la opinión coincidente con la del médico o médica responsable de, al menos, otro médico o médica de los que participen en su atención sanitaria. La identidad de dichos profesionales y su opinión será registrada en la historia clínica. 3. En cualquier caso, el médico o médica responsable, así como los demás profesionales sanitarios que atiendan a los pacientes, están obligados a ofrecerles aquellas intervenciones sanitarias necesarias para garantizar su adecuado cuidado y confort. 4,3. Garantías que proporcionarán las instituciones sanitarias. Artículos del 22 al 27 de la Ley 2/2010. 1. Garantía de los derechos de los pacientes. Artículo 22 de Ley 2/2010. 1. La Administración sanitaria así como las instituciones recogidas en el artículo 3, deberán garantizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, el ejercicio de los derechos establecidos en el título 2 de la presente ley. 2. Las instituciones sanitarias responsables de la atención directa a los pacientes deberán arbitrar los medios para que los derechos de estos no se vean mermados en ningún caso o eventualidad, incluida la negativa o ausencia del profesional o la profesional, así como cualquier otra causa sobrevenida. 2. Acompañamiento de los pacientes. Artículo 23 de Ley 2/2010. 1. Los centros e instituciones sanitarias facilitarán al ciudadano o ciudadana en proceso de muerte el acompañamiento familiar, compatibilizando este con el conjunto de medidas sanitarias necesarias para ofrecer una atención de calidad a los pacientes. 2. Los centros e instituciones sanitarias facilitarán a petición de los pacientes, de las personas que sean sus representantes o de sus familiares, el acceso de aquellas personas que les puedan proporcionar auxilio espiritual conforme a sus convicciones y creencias, procurando, en todo caso, que las mismas no interfieran con las actuaciones del equipo sanitario. 3. Apoyo a la familia y personas cuidadoras. Artículo 24 de Ley 2/2010. 1. Los centros e instituciones sanitarias prestarán apoyo y asistencia a las personas cuidadoras y familias de pacientes en proceso de muerte, tanto en su domicilio, como en los centros sanitarios. 2. Los centros e instituciones sanitarias prestarán una atención en el duelo a la familia y a las personas cuidadoras, y promoverán medidas para la aceptación de la muerte de un ser querido y la prevención del duelo complicado. 4. Asesoramiento en cuidados paliativos. Artículo 25 de Ley 2/2010. Se garantizará a los pacientes en proceso de muerte información sobre su estado de salud y sobre los objetivos de los cuidados paliativos que recibirán durante su proceso, de acuerdo con sus necesidades y preferencias. 5. Estancia en habitación individual para personas en situación terminal. Artículo 26 de Ley 2/2010. 1. Los centros e instituciones sanitarias garantizarán a los pacientes en situación terminal, que deban ser atendidos en régimen de hospitalización, una habitación individual durante su estancia, con el nivel de confort e intimidad que requiere su estado de salud. 2. Asimismo, estos pacientes podrán estar acompañados permanentemente por una persona familiar o allegada. 6. Comités de ética asistencial. Artículo 27 de Ley 2/2010. 1. Todos los centros sanitarios o instituciones dispondrán o, en su caso, estarán vinculados a un comité de ética asistencial, con funciones de asesoramiento en los casos de decisiones clínicas que planteen conflictos éticos, que serán acreditados por la consejería competente en materia de salud. Los informes o dictámenes emitidos por el Comité de Ética Asistencial en ningún caso sustituirán las decisiones que tengan que adoptar los profesionales sanitarios. 2. En los casos de discrepancia entre los profesionales sanitarios y los pacientes o, en su caso, con quienes ejerciten sus derechos, o entre estos y las instituciones sanitarias, en relación con la atención sanitaria prestada en el proceso de muerte, que no se hayan podido resolver mediante acuerdo entre las partes, se solicitará asesoramiento al Comité de Ética Asistencial correspondiente, que podrá proponer alternativas o soluciones éticas a aquellas decisiones clínicas controvertidas. 3. Las personas integrantes de los comités de ética asistencial estarán obligadas a guardar secreto sobre el contenido de sus deliberaciones y a proteger la confidencialidad de los datos personales que,
sobre profesionales sanitarios, pacientes, familiares y personas allegadas hayan podido conocer en su condición de miembros del comité. 4. La composición, funcionamiento y procedimientos de acreditación de los comités se establecerán reglamentariamente. 5. Voluntad anticipada. Organización y funcionamiento del registro de voluntades vitales anticipadas. La declaración de voluntad vital anticipada es la manifestación escrita realizada por una persona capaz que, consciente y libremente, expresa las opciones e instrucciones en materia sanitaria que deben respetarse en el caso de que concurran circunstancias clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad. Esta declaración se inscribe en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas. El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía se creó en el artículo 9 de la Ley 5/2003 de 9 de octubre, de Declaración de Voluntad Vital Anticipada, adscrito a la Consejería de Salud, para la custodia, conservación y accesibilidad de las declaraciones de voluntad vital anticipada emitidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Decreto 59/2012 de 13 de marzo ha desarrollado reglamentariamente la organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía en los siguientes términos. 5,1. Organización. El artículo 2 del Decreto 59/2012, de 13 de marzo establece que 1. El registro estará adscrito al órgano competente para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales de la Consejería competente en materia de salud. 2. El registro será único, si bien su gestión se llevará a cabo de manera descentralizada, mediante sedes habilitadas para tal función, por el órgano competente para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales de la Consejería competente en materia de salud. 3. El registro contará con una única persona responsable a nivel autonómico, que será nombrada por el órgano competente para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales de la Consejería competente en materia de salud, entre el personal funcionario o estatutario adscrito a dicho órgano. 5,2. Sedes habilitadas y personas responsables. Se regulan en el artículo 3 del decreto. 1. Podrán ser sedes habilitadas para el funcionamiento del registro las delegaciones provinciales de la Consejería competente en materia de salud, los centros de salud, los consultorios u hospitales del SSPA, así como cualquier otra sede que se determine a tal efecto dentro de la Administración Pública Andaluza, con el objeto de garantizar la accesibilidad de la ciudadanía. 2. Mediante orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de salud se habilitarán las sedes. Cada sede habilitada contará con al menos una persona responsable del registro. 3. Las personas responsables del registro en cada una de las sedes habilitadas serán nombradas por el órgano competente para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales de la Consejería competente en materia de salud, a propuesta de 3a. La persona que ocupe la dirección gerencia de atención primaria, de atención hospitalaria o la gerencia de área de gestión sanitaria, cuando la sede habilitada sea un centro del SSPA. 3b. La persona titular de la delegación provincial de la Consejería competente en materia de salud, cuando la sede del registro sea la propia delegación provincial. 3c. La persona que ostente la titularidad del órgano de la Administración Pública de Andalucía que opte por ser sede habilitada. 4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de las personas responsables del registro, sus funciones serán asumidas por otra persona designada por el órgano competente para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales de la Consejería competente en materia de salud, que deberá ostentar la condición de personal funcionario o estatutario. 5,3. Funciones de la persona responsable del registro a nivel autonómico. De conformidad con el artículo 4 del Decreto 59/2012 de 13 de marzo,
Las funciones de la persona responsable del registro a nivel autonómico serán las siguientes. A. Velar por la calidad, integridad y accesibilidad del registro. B. Coordinar el mantenimiento operativo y seguridad del registro. C. Gestionar el sistema de información del registro. D. Mantener la coordinación y la relación del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía con el Registro Nacional de Instrucciones Previas. 5,4. Funciones de las personas responsables del registro de las sedes habilitadas. Las funciones de las personas responsables del registro de las sedes habilitadas de acuerdo con el artículo 5 del decreto serán las siguientes. A. Informar de la existencia del registro, de la finalidad de los datos de la declaración, de las personas destinatarias de la misma, del carácter obligatorio o facultativo de respuesta a determinadas preguntas, del derecho a revocar el contenido de la declaración, sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de la identidad de la persona responsable del registro y de la dirección de la sede habilitada. B. Resolver las dudas que pudiera tener la persona otorgante sobre el proceso de cumplimentación de la declaración. C. Recibir las solicitudes de inscripción de las declaraciones de voluntad vital anticipada en el registro. C. Proporcionar la información complementaria que precise la persona otorgante para ejercer su derecho a declarar su voluntad vital anticipada. D. Comprobar la identidad de la persona otorgante de la declaración. E. Constatar la capacidad de la persona otorgante. F. Verificar los requisitos formales determinantes de la validez de las declaraciones, previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada. G. Inscribir las declaraciones en el registro o, en su caso, denegar justificadamente la inscripción de las mismas. H. Registrar la revocación de una declaración previamente inscrita a solicitud de la persona otorgante, en cualquiera de los términos contemplados en el artículo 8 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre. Y expedir las certificaciones y o copias de la declaración, una vez registrada, que sean solicitadas a instancia de la persona otorgante de la declaración, a instancia de su representante legal o a instancia de las personas designadas como representantes en la declaración de voluntad vital anticipada. J. Velar por la calidad y la seguridad del registro. 5,5. Requisitos de las sedes habilitadas. El artículo 6 del Decreto 59/2012 de 13 de marzo establece que las sedes habilitadas contarán con un espacio adecuado que facilite la intimidad y la confidencialidad, con acceso al sistema de información del registro, con una persona responsable designada para tal fin y con el equipamiento necesario para garantizar su adecuado funcionamiento. 5,6. Requisitos de las personas responsables del registro. El artículo 7 del decreto dispone que las personas responsables del registro deberán ostentar la condición de personal funcionario o estatutario habilitado al efecto, por el órgano competente, para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales de la Consejería competente en materia de salud, y tendrán los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias que les permitan el desarrollo de las funciones establecidas en los artículos 4 y 5 del presente decreto respectivamente. Deberán tener conocimientos de aspectos éticos y legales relacionados con las voluntades vitales anticipadas, habilidades en el manejo de las herramientas informáticas necesarias, habilidades de comunicación sobre temas y situaciones relacionadas con el final de la vida, así como aquellas otras competencias que reglamentariamente sean determinadas por la persona titular de la consejería competente en materia de salud. 5,7. Presentación de la declaración de voluntad vital anticipada para su inscripción en el registro. Al respecto, el artículo 8 del Decreto 59/2012 de 13 de marzo dispone que 1. Las personas que ejerzan su derecho a emitir una declaración de voluntad vital anticipada deberán efectuar la misma ajustándose al modelo que aparece como anexo segundo de este decreto.
2. Las solicitudes de inscripción se presentarán por la persona otorgante de la declaración en el modelo que figura como anexo primero de este decreto, en cualquier sede habilitada del registro, ante la persona responsable del mismo, que constatará la personalidad y capacidad de la persona otorgante y procederá a la verificación de los requisitos formales determinantes de la validez de la declaración previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre. 3. En el supuesto de que la persona otorgante de la declaración esté impedida por enfermedad o discapacidad para presentar la solicitud personalmente en una sede habilitada del registro, podrá solicitar a la persona responsable del registro en dicha sede que se desplace a su domicilio, residencia o centro sanitario en el que se encuentre, para formalizar la declaración de voluntad vital anticipada. 4. Junto con la solicitud de inscripción de la declaración de voluntad vital anticipada, la persona otorgante deberá aportar 4a. Declaración de voluntad vital anticipada en el modelo normalizado que figura como anexo segundo de este decreto. 4b. En el caso de designar representantes, los modelos normalizados que figuran como anexos 3 y IV de este decreto, referidos respectivamente a la aceptación de la persona designada como representante, así como a la aceptación de la persona sustituta del representante en su caso, y acompaña dos de los documentos que acrediten la identidad de estos. 4c. Si se trata de una persona menor de edad emancipada, la documentación que acredite tal condición. 4d. Si se trata de una persona que esté incapacitada judicialmente, la resolución judicial de incapacitación, para el conocimiento de los términos y alcance de la misma. 5. Si la persona otorgante de la declaración no supiere o no pudiere firmar, firmará por ella a otra persona en calidad de testigo a su ruego, debiendo constar la identificación de la misma. Igualmente podrá autorizar a la persona responsable del registro a que firme en su lugar. 6. Los datos declarados por la persona otorgante de la declaración de voluntad vital anticipada se presumen ciertos, recayendo sobre la misma la responsabilidad derivada de la omisión o falsedad en alguno de ellos. 5,8. Inscripción en el registro. El artículo 9 del decreto establece sobre la inscripción. 1. Una vez constatada su validez, se procederá de forma inmediata a la inscripción de la declaración de voluntad vital anticipada en el registro por la persona responsable, y a la certificación de la misma a la persona otorgante de la declaración. En el caso excepcional de que, en ese momento, no fuera posible la inscripción por concurrir cualquier incidencia que lo impidiese, se le notificará a la persona otorgante una vez subsanada dicha incidencia y dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud, la fecha en que se haya producido la inscripción en el registro, a partir de la cual es plenamente eficaz la declaración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre. 2. Igualmente, una vez inscrita la declaración en el registro, se comunicará por vía telemática al Ministerio competente en materia de sanidad para su inscripción en el Registro Nacional de Instrucciones Previas, atendiendo a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el registro de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. 3. La inscripción de la declaración en el registro determina su incorporación al correspondiente fichero de datos, cuyo órgano responsable es aquel competente para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales de la Consejería competente en materia de salud. 4. La inscripción de la declaración en el registro conlleva la incorporación de la misma a la historia de salud de la persona otorgante dentro del SSPA, conforme a lo dispuesto en el artículo 13. 5. La inscripción comporta la autorización para la cesión de los datos de carácter personal que se contengan en la declaración de voluntad vital anticipada a 5a. Las y los profesionales sanitarios que participen en el proceso asistencial de la persona. 5b. El Registro Nacional de Instrucciones Previas. 5,9. Revocación. Al respecto, el artículo 10 del Decreto 59/2012 de 13 de marzo establece que
1. La persona otorgante podrá revocar su declaración de voluntad vital anticipada en cualquier momento, personándose en una de las sedes habilitadas del registro. Esta revocación se efectuará por escrito y surtirá efectos inmediatos desde que se produzca la inscripción de la revocación en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía y en el Registro Nacional de Instrucciones Previas. 2. En el supuesto de que la persona que quiera revocar su declaración esté impedida por enfermedad o discapacidad para desplazarse a una sede habilitada del registro, podrá solicitar a la persona responsable del registro en dicha sede que se desplace a su domicilio, residencia o centro sanitario en el que se encuentre, para formalizar dicha revocación. 3. La revocación por la persona otorgante de su declaración de voluntad vital anticipada, una vez inscrita en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía y en el Registro Nacional de Instrucciones Previas, tendrá también efectos inmediatos de revocación en su historia de salud. 4. La inscripción de una nueva declaración de voluntad vital anticipada en el registro de otra comunidad autónoma comportará la revocación inmediata de la declaración de voluntad vital anticipada inscrita en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. 5,10. Acceso al Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Sobre esta materia, el artículo 11 del decreto establece que 1. La persona otorgante de la declaración de voluntad vital anticipada, su representante legal, y las personas designadas en la declaración como representantes, si las hubiera, podrán acceder al registro, de forma presencial o por medios telemáticos, para conocer el contenido de la declaración y tener conocimiento de los accesos que se hayan producido a la misma. 2. En el ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 4 y 5, las personas responsables del registro podrán acceder a la declaración de voluntad vital anticipada. 3. La historia clínica de la persona deberá ser consultada por profesionales sanitarios que participen en su proceso asistencial, para comprobar si en ella existe constancia del otorgamiento de una declaración de voluntad vital anticipada, y deberán acceder a la misma cuando la persona otorgante no pueda expresar personalmente su voluntad. 4. El acceso al registro por parte de profesionales sanitarios que participen en el proceso asistencial de la persona podrá hacerse por vía telemática, por vía telefónica o mediante la consulta desde la historia de salud del SSPA de la persona otorgante de la declaración, conforme a lo establecido en el artículo 13 de este decreto. Este acceso se realizará asegurando la adecuada identificación de quien hace la consulta y, en su caso, el centro sanitario desde donde se hace, y velando por la confidencialidad del contenido de la declaración de voluntad vital anticipada consultada. 5. En el caso de personas fallecidas, el acceso a la declaración de voluntad vital anticipada podrá realizarse por su representante legal, por la persona responsable del registro en el ejercicio de sus funciones y por las personas vinculadas a la persona fallecida, por razones familiares o de hecho, en los mismos términos establecidos en la legislación vigente para el acceso a la historia clínica de personas fallecidas, salvo que quien haya fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. 5,11. Acceso al registro por medios telemáticos. Regulado en el artículo 12 del Decreto 59/2012 de 13 de marzo, en los siguientes términos. 1. Para acceder al registro por medios telemáticos, la persona otorgante de la declaración, su representante legal y las personas designadas en la declaración como representantes, si las hubiera, deberán disponer de un sistema de firma electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad o de un certificado digital reconocido por la Junta de Andalucía, en los términos establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos. 2. La identificación de profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía que puedan acceder por medios telemáticos o telefónicos al registro, se realizará mediante códigos de acceso seguros. 3. Para la identificación y acceso seguro al registro por parte de profesionales sanitarios ajenos al SSPA,
deberán disponer de un sistema de firma electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad o de un certificado digital reconocido por la Junta de Andalucía. 4. Las personas responsables del registro accederán por medios telemáticos utilizando códigos de acceso seguros. 5,12. Incorporación de la Declaración de Voluntad Vital anticipada a la historia de salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El artículo 13 del Decreto 59/2012 de 13 de marzo establece que la inscripción en el registro de la Declaración de Voluntad Vital anticipada conllevará la incorporación de la misma en la historia de salud del SSPA de la persona otorgante, facilitando la consulta de su contenido a profesionales sanitarios obligados a ello y a actuar conforme a lo previsto en dicha declaración. 6. Especial referencia a la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia. Con la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia, reconoce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual, como es la eutanasia, que etimológicamente significa buena muerte. La prestación de ayuda para morir como derecho, que la ley tiene por objeto, es la acción derivada de proporcionar los medios a una persona que cumple los requisitos previstos en la norma y que ha manifestado su deseo de morir, en los supuestos que recoge la ley. La legalización y regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas y que son así recogidos en la Constitución española. Son, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad. Este derecho persigue el respeto a la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva. 6,1 Disposiciones generales. El derecho a la eutanasia se regula en la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. De esta ley destacamos lo siguiente. 1. Objeto de la ley, artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2021. Por un lado, regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse, y por otro, determinar los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas, definiendo su marco de actuación, y regular las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido en esta ley. 2. Ámbito de aplicación. Artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2021. Esta ley será de aplicación a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español. 3. Definiciones. Artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2021. A los efectos de lo previsto de la Ley Orgánica 3/2021, se entiende por a. Consentimiento informado. La conformidad libre, voluntaria y consciente del paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que a petición suya tenga lugar una de las actuaciones descritas en la letra G. b. Padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico. C. Enfermedad grave e incurable.
la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva. D. Médico responsable. Facultativo que tiene a su cargo coordinar toda la información y la asistencia sanitaria del paciente, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, y sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales. E. Médico consultor. Facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico responsable. F. Objeción de conciencia sanitaria. Derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones. G. Prestación de ayuda para morir. Acción derivada de proporcionar los medios necesarios a una persona que cumple los requisitos previstos en esta ley y que ha manifestado su deseo de morir. Dicha prestación se puede producir en dos modalidades. G1. La administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente. G2. La prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que ésta se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte. H. Situación de incapacidad de hecho. Situación en la que el paciente carece de entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. 6,2. Derecho de las personas a solicitar la prestación de ayuda para morir y requisitos para su ejercicio. Regulado en la ley en los artículos 4 al 7 en los siguientes términos. 1. Derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir. Artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2021. 1. Se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en la ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir. 2. La decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión autónoma, entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre su proceso médico, después de haber sido informada adecuadamente por el equipo sanitario responsable. En la historia clínica deberá quedar constancia de que la información ha sido recibida y comprendida por el paciente. 3. En los procedimientos regulados en esta ley, se garantizarán los medios y recursos de apoyo, materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales y los ajustes razonables que resulten precisos para que las personas solicitantes de la prestación de ayuda para morir reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno, de modo libre, a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas. En especial, se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que pueden necesitar en el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico. 2. Requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir. Artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2021. 1. Para poder recibir la prestación de ayuda para morir, será necesario que la persona cumpla todos los siguientes requisitos. 1. Tener la nacionalidad española o residencia legal en España, o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. 1b. Disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia. 1c. Haber formulado 2 solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos 15 días naturales entre ambas.
Si el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado, en función de las circunstancias clínicas concurrentes, de las que deberá dejar constancia en la historia clínica. 1d. Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta ley, certificada por el médico responsable. 1e. Prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. Dicho consentimiento se incorporará a la historia clínica del paciente. 2. No será de aplicación lo previsto en las letras B, C y E del apartado anterior en aquellos casos en los que el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes, cumpla lo previsto en el apartado 1d, y haya suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento. En el caso de haber nombrado representante en ese documento, será el interlocutor válido para el médico responsable. La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 3. Requisitos de la solicitud de prestación de ayuda para morir. Artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2021. 1. La solicitud de prestación de ayuda para morir deberá hacerse por escrito, debiendo estar el documento fechado y firmado por el paciente solicitante o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de la voluntad inequívoca de quien la solicita, así como del momento en que se solicita. En el caso de que por su situación personal o condición de salud no le fuera posible fechar y firmar el documento, podrá hacer uso de otros medios que le permitan dejar constancia, o bien otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en su presencia. Dicha persona ha de mencionar el hecho de que quien demanda la prestación de ayuda para morir no se encuentra en condiciones de firmar el documento e indicar las razones. 2. El documento deberá firmarse en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará. Si no es el médico responsable, lo entregará a éste. El escrito deberá incorporarse a la historia clínica del paciente. 3. El solicitante de la prestación de ayuda para morir podrá revocar su solicitud en cualquier momento, incorporándose su decisión en su historia clínica. Asimismo, podrá pedir el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir. 4. En los casos previstos en el artículo 5,2, la solicitud de prestación de ayuda para morir podrá ser presentada al médico responsable por otra persona mayor de edad y plenamente capaz, acompañándolo del documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, suscritos previamente por el paciente. En caso de que no exista ninguna persona que pueda presentar la solicitud en nombre del paciente, el médico que lo trata podrá presentar la solicitud de eutanasia. En tal caso, dicho médico que lo trata estará legitimado para solicitar y obtener el acceso al documento de instrucciones previas, voluntades anticipadas o documentos equivalentes a través de las personas designadas por la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma correspondiente, o por el Ministerio de Sanidad, de conformidad con la letra D del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 124/2007 de 2 de febrero, por el que se regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. 4. Denegación de la prestación de ayuda para morir. Artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2021. 1. Las denegaciones de la prestación de ayuda para morir deberán realizarse siempre por escrito y de manera motivada por el médico responsable. 2. Contra dicha denegación, que deberá realizarse en el plazo máximo de 10 días naturales desde la primera solicitud, la persona que hubiera presentado la misma podrá presentar en el plazo máximo de 15 días naturales
una reclamación ante la Comisión de Garantía y Evaluación competente. El médico responsable que deniegue la solicitud está obligado a informarle de esta posibilidad. 3. El médico responsable que deniegue la solicitud de la prestación de ayuda para morir, con independencia de que se haya formulado o no una reclamación ante la Comisión de Garantía y Evaluación competente, deberá remitir, en el plazo de 5 días contados a partir de que se le haya notificado la denegación al paciente, los 2 documentos especificados en el artículo 12, adaptando el documento segundo de modo que incluya los datos clínicos relevantes para la evaluación del caso y por escrito el motivo de la denegación. 6,3. Procedimiento para la realización de la prestación de ayuda para morir. Se recoge en los artículos 8 al 12 de la ley, de la siguiente forma. 1. Procedimiento a seguir por el médico responsable cuando exista una solicitud de prestación de ayuda para morir. Artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2021. 1. Una vez recibida la primera solicitud de prestación de ayuda para morir, a la que se refiere el artículo 5,1c, el médico responsable, en el plazo máximo de 2 días naturales, una vez verificado que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 5,1a, c y d, realizará con el paciente solicitante un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita. Sin perjuicio de que dicha información sea explicada por el médico responsable directamente al paciente, la misma deberá facilitarse igualmente por escrito, en el plazo máximo de 5 días naturales. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 5,1c, y una vez recibida la segunda solicitud, el médico responsable, en el plazo de 2 días naturales, retomará con el paciente solicitante el proceso deliberativo al objeto de atender, en el plazo máximo de 5 días naturales, cualquier duda o necesidad de ampliación de información que se le haya planteado al paciente tras la información proporcionada después de la presentación de la primera solicitud, conforme al párrafo anterior. 2. Transcurridas 24 horas tras la finalización del proceso deliberativo al que se refiere el apartado anterior, el médico responsable recabará del paciente solicitante su decisión de continuar o desistir de la solicitud de prestación de ayuda para morir. En el caso de que el paciente manifestara su deseo de continuar con el procedimiento, el médico responsable deberá comunicar esta circunstancia al equipo asistencial, especialmente a los profesionales de enfermería, así como, en el caso de que así lo solicitara el paciente, a los familiares o allegados que señal. Igualmente, deberá recabar del paciente la firma del documento del consentimiento informado. En el caso de que el paciente decidiera desistir de su solicitud, el médico responsable pondrá este hecho igualmente en conocimiento del equipo asistencial. 3. El médico responsable deberá consultar a un médico consultor, quien, tras estudiar la historia clínica y examinar al paciente, deberá corroborar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 5,1, o en su caso en el 5,2, en el plazo máximo de 10 días naturales desde la fecha de la segunda solicitud, a cuyo efecto, redactará un informe que pasará a formar parte de la historia clínica del paciente. Las conclusiones de dicho informe deberán ser comunicadas al paciente solicitante en el plazo máximo de 24 horas. 4. En caso de informe desfavorable del médico consultor sobre el cumplimiento de las condiciones del artículo 5,1, el paciente podrá recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación en los términos previstos en el artículo 7,2. 5. Una vez cumplido lo previsto en los apartados anteriores, el médico responsable, antes de la realización de la prestación de ayuda para morir, lo pondrá en conocimiento del presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación, en el plazo máximo de 3 días hábiles, al efecto de que se realice el control previo previsto en el artículo 10. 2. Procedimiento a seguir cuando se aprecie que existe una situación de incapacidad de hecho. Artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2021. En los casos previstos en el artículo 5,2, el médico responsable,
está obligado a aplicar lo previsto en las instrucciones previas o documento equivalente. 3. Verificación previa por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación. Artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2021. 1. Una vez recibida la comunicación médica a que se refiere el artículo 8,5, el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación designará, en el plazo máximo de 2 días, a 2 miembros de la misma, un profesional médico y un jurista, para que verifiquen si, a su juicio, concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir. 2. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, los 2 miembros citados en el apartado anterior tendrán acceso a la documentación que obre en la historia clínica y podrán entrevistarse con el profesional médico y el equipo, así como con la persona solicitante. 3. En el plazo máximo de 7 días naturales, emitirán un informe con los requisitos a que se refiere el documento contemplado en la letra B del artículo 12. Si la decisión es favorable, el informe emitido servirá de resolución a los efectos de la realización de la prestación. Si la decisión es desfavorable a la solicitud planteada, quedará abierta la posibilidad de reclamar en virtud de lo previsto en la letra A del artículo 18. En los casos en que no haya acuerdo entre los 2 miembros citados en el apartado 1 de este artículo, se elevará la verificación al Pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación, que decidirá definitivamente. 4. La resolución definitiva deberá ponerse en conocimiento del presidente, para que a su vez, la traslade al médico responsable que realizó la comunicación, para proceder, en su caso, a realizar la prestación de ayuda para morir. Todo ello deberá hacerse en el plazo máximo de 2 días naturales. 5. Las resoluciones de la comisión que informen desfavorablemente la solicitud de la prestación de ayuda para morir podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 4. Realización de la prestación de ayuda para morir. Artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2021. 1. Una vez recibida la resolución positiva, la realización de la prestación de ayuda para morir debe hacerse con el máximo cuidado y profesionalidad por parte de los profesionales sanitarios, con aplicación de los protocolos correspondientes, que contendrán, además, criterios en cuanto a la forma y tiempo de realización de la prestación. En el caso de que el paciente se encuentre consciente, éste deberá comunicar al médico responsable la modalidad en la que quiere recibir la prestación de ayuda para morir. 2. En los casos en los que la prestación de ayuda para morir lo sea conforme a la forma descrita en el artículo 3G primera, el médico responsable, así como el resto de profesionales sanitarios, asistirán al paciente hasta el momento de su muerte. 3. En el supuesto contemplado en el artículo 3G segunda, el médico responsable, así como el resto de profesionales sanitarios, tras prescribir la sustancia que el propio paciente se autoadministrará, mantendrá la debida tarea de observación y apoyo a éste hasta el momento de su fallecimiento. 5. Comunicación a la Comisión de Garantía y Evaluación tras la realización de la prestación de ayuda para morir. Artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2021. Una vez realizada la prestación de ayuda para morir, y en el plazo máximo de 5 días hábiles después de esta, el médico responsable deberá remitir a la Comisión de Garantía y Evaluación de su comunidad autónoma o ciudad autónoma los siguientes 2 documentos separados e identificados con un número de registro. A. El primer documento, sellado por el médico responsable, referido como documento primero, deberá recoger los siguientes datos. A1. Nombre completo y domicilio de la persona solicitante de la ayuda para morir y, en su caso, de la persona autorizada que lo asistiera. A2. Nombre completo, dirección y número de identificación profesional. Número de colegiado o equivalente del médico responsable. A3. Nombre completo, dirección y número de identificación profesional del médico consultor cuya opinión se ha recabado. A4. Si la persona solicitante disponía de un documento de instrucciones previas o documento equivalente, y en él se señalaba a un representante, nombre completo del mismo. En caso contrario,
Nombre completo de la persona que presentó la solicitud en nombre del paciente en situación de incapacidad de hecho. B. El segundo documento, referido como documento segundo, deberá recoger los siguientes datos. B1. Sexo y edad de la persona solicitante de la ayuda para morir. B2. Fecha y lugar de la muerte. B3. Tiempo transcurrido desde la primera y la última petición hasta la muerte de la persona. B4. Descripción de la patología padecida por la persona solicitante. Enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante. B5. Naturaleza del sufrimiento continuo e insoportable padecido, y razones por las cuales se considera que no tenía perspectivas de mejoría. B6. Información sobre la voluntariedad, reflexión y reiteración de la petición, así como sobre la ausencia de presión externa. B7. Si existía documento de instrucciones previas o documento equivalente, una copia del mismo. B8. Procedimiento seguido por el médico responsable y el resto del equipo de profesionales sanitarios para realizar la ayuda para morir. B9. Capacitación de los médicos consultores y fechas de las consultas. 6,4. Garantía en el acceso a la prestación de ayuda para morir. Se establece en los artículos 13 al 16 de la ley, de la siguiente forma. 1. Garantía del acceso a la prestación de ayuda para morir. Artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2021. 1. La prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública. 2. Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta ley. 2. Prestación de la ayuda para morir por los servicios de salud. Artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2021. La prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el domicilio, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza. No podrán intervenir en ninguno de los equipos profesionales quienes incurran en conflicto de intereses, ni quienes resulten beneficiados de la práctica de la eutanasia. 3. Protección de la intimidad y confidencialidad. Artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2021. 1. Los centros sanitarios que realicen la prestación de ayuda para morir adoptarán las medidas necesarias para asegurar la intimidad de las personas solicitantes de la prestación y la confidencialidad en el tratamiento de sus datos de carácter personal. 2. Asimismo, los citados centros deberán contar con sistemas de custodia activa de las historias clínicas de los pacientes e implantar en el tratamiento de los datos las medidas de seguridad de nivel alto previstas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, teniendo en cuenta que los tratamientos afectan a categorías especiales de datos previstas en el artículo 9 del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. 4. Objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2021. 1. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. 2. Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que ésta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal. 6,5. Comisiones de garantía y evaluación.
regulada en los artículos 17 a 19 de la ley, en los siguientes términos. 1. Creación y composición. Artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2021. 1. Existirá una comisión de garantía y evaluación en cada una de las comunidades autónomas, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. La composición de cada una de ellas tendrá carácter multidisciplinar y deberá contar con un número mínimo de 7 miembros, entre los que se incluirán personal médico, de enfermería y juristas. 2. En el caso de las comunidades autónomas, dichas comisiones, que tendrán la naturaleza de órgano administrativo, serán creadas por los respectivos gobiernos autonómicos, quienes determinarán su régimen jurídico. En el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, será el Ministerio de Sanidad quien cree las comisiones para cada una de las ciudades y determine sus regímenes jurídicos. 3. Cada comisión de garantía y evaluación deberá crearse y constituirse en el plazo de 3 meses a contar desde la entrada en vigor de este artículo. 4. Cada comisión de garantía y evaluación deberá disponer de un reglamento de orden interno, que será elaborado por la citada comisión y autorizado por el órgano competente de la Administración autonómica. En el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, la citada autorización corresponderá al Ministerio de Sanidad. 5. El Ministerio de Sanidad y los presidentes de las comisiones de garantía y evaluación de las comunidades autónomas se reunirán anualmente, bajo la coordinación del Ministerio, para homogeneizar criterios e intercambiar buenas prácticas en el desarrollo de la prestación de eutanasia en el Sistema Nacional de Salud. 2. Funciones. Artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2021. Son funciones de la Comisión de Garantía y Evaluación las siguientes. A. Resolver en el plazo máximo de 20 días naturales las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda para morir, así como dirimir los conflictos de intereses que puedan suscitarse según lo previsto en el artículo 14. También resolverá en el plazo de 20 días naturales las reclamaciones a las que se refiere el apartado 3 del artículo 10, sin que puedan participar en la resolución de las mismas los 2 miembros designados inicialmente para verificar el cumplimiento de los requisitos de la solicitud. Asimismo, resolverá en igual plazo sobre las solicitudes pendientes de verificación y elevadas al Pleno, por existir disparidad de criterios entre los miembros designados que impida la formulación de un informe favorable o desfavorable. En el caso de que la resolución sea favorable a la solicitud de prestación de ayuda para morir, la Comisión de Garantía y Evaluación competente requerirá a la dirección del centro, para que en el plazo máximo de 7 días naturales facilite la prestación solicitada a través de otro médico del centro o de un equipo externo de profesionales sanitarios. El transcurso del plazo de 20 días naturales sin haberse dictado resolución dará derecho a los solicitantes a entender denegada su solicitud de prestación de ayuda para morir, quedando abierta la posibilidad de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. B. Verificar en el plazo máximo de 2 meses si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la ley. Dicha verificación se realizará con carácter general a partir de los datos recogidos en el documento segundo. No obstante, en caso de duda, la Comisión podrá decidir por mayoría simple levantar el anonimato y acudir a la lectura del documento primero. Si, tras el levantamiento del anonimato, la imparcialidad de algún miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación se considerara afectada, éste podrá retirarse voluntariamente o ser recusado. Asimismo, para realizar la citada verificación, la Comisión podrá decidir por mayoría simple solicitar al médico responsable la información recogida en la historia clínica del paciente que tenga relación con la realización de la prestación de ayuda para morir. C. Detectar posibles problemas en el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, proponiendo, en su caso, mejoras concretas para su incorporación a los manuales de buenas prácticas y protocolos. D. Resolver dudas o cuestiones que puedan surgir durante la aplicación de la ley, sirviendo de órgano consultivo en su ámbito territorial concreto. E.
Elaborar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la ley en su ámbito territorial concreto. Dicho informe deberá remitirse al órgano competente en materia de salud. Aquellas otras que puedan atribuirles los gobiernos autonómicos, así como, en el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Sanidad. 3. Deber de secreto. Artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2021. Los miembros de las comisiones de garantía y evaluación estarán obligados a guardar secreto sobre el contenido de sus deliberaciones y a proteger la confidencialidad de los datos personales que, sobre profesionales sanitarios, pacientes, familiares y personas allegadas, hayan podido conocer en su condición de miembros de la comisión. Por último, destacar que de conformidad con la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2021, la muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los efectos, independientemente de la codificación realizada en la misma. 7. Calidad en el sistema sanitario. Métodos de evaluación. La evaluación de la calidad debe ser un proceso sistemático que intente comprobar en qué medida un conjunto de actividades se ajusta a los criterios o estándares propuestos. El primer paso para la evaluación es conocer en qué estamos fallando, para poder establecer unas áreas de mejora que rectifiquen los fallos y nos permita hacer una nueva evaluación. Los datos para conocer cómo lo estamos haciendo pueden obtenerse de dos formas. Por vía externa. Acreditación y auditorías. La acreditación es la evaluación que se realiza por expertos ajenos a la institución. Son procesos voluntarios a los que se someten los centros. Se realizan por órganos independientes con criterios y estándares prefijados, y que otorgan, en caso de que el resultado se ajuste al baremo de los estándares, la certificación correspondiente durante un determinado periodo de tiempo, pasado el cual habrá que volverlo a solicitar. El organismo evaluador puede ser privado o del gobierno y puede estar bastante lejos del centro, aunque a la hora de la evaluación deben visitar el centro que pide la acreditación. La acreditación presupone un reconocimiento, público y profesional, de que los servicios sanitarios que se prestan en esa institución son de calidad. Las auditorías son métodos de evaluación en el que se revisan los protocolos y los registros de la actividad asistencias, con lo que se obtiene una visión retrospectiva de cómo se hizo la práctica, o más bien, de cómo quedó registrada. Por vía interna. Son los mecanismos de control que lleva a cabo cada institución, abordando fundamentalmente los procesos y sus resultados con el fin de mejorar la calidad asistencial. Con estos controles se pretenden prevenir deficiencias instaurando programas periódicos de formación, entrenamiento, reciclaje, etc. La existencia o no de este tipo de programas refleja el grado de compromiso de una institución por la calidad de la atención que presta. El principal instrumento de control son las auditorías internas, que a diferencia de las externas, son realizadas por miembros de la misma institución evaluada. Para ello se revisan protocolos, historias clínicas y todo tipo de registros escritos por parte de profesionales del mismo nivel que los evaluados. Una vez obtenidos los resultados por una u otra, o ambas, de las vías propuestas comienza el denominado ciclo evaluativo de la calidad. Este ciclo también se denomina ciclo de mejora continua, y consta de una serie de pasos que analizamos a continuación. Identificación de problemas u oportunidades de mejora. Es el primer paso del ciclo. En este paso, analizamos las diferencias entre la atención prestada y la que habría que proporcionar. De todos los problemas que nos puedan surgir hay que seleccionar los más importantes y aquellos que puedan tener soluciones eficaces y factibles. Los problemas detectados y que vamos a afrontar deben despertar el interés de los profesionales. Para detectar problemas, existen numerosas técnicas que solo vamos a comentar. Tormenta de ideas, brainstorming. Es de los métodos más utilizados. Cada persona expone sus ideas que son analizadas y, si procede, seleccionadas. Técnica del grupo nominal. Cada persona individualmente elabora un listado de problemas con los que luego realiza un listado común.
La comparación por pares. La matriz decisional. Tanto esta técnica como la anterior se utilizan para priorizar los problemas. Elaboración de criterios. Es una etapa muy importante, pues de la elección de criterios dependerá si la evaluación es útil o no. Los criterios pueden ser generales o específicos. Miden la calidad de la atención sanitaria de forma global o parcial. Transversales o secuenciales. Los transversales son independientes unos de otros, mientras que los secuenciales dependen del cumplimiento de un criterio anterior. Isovalentes o ponderados. Los criterios isovalentes tienen el mismo valor como medidores de la calidad, mientras que los ponderados tienen distintos valores. Implícitos o explícitos. El criterio implícito es subjetivo e inespecífico. Se asocia a la buena práctica profesional. El explícito muestra claramente las actuaciones a seguir. Empíricos o descriptivos y normativos. Los empíricos se elaboran basándose en la manera más común de actuar, y los normativos se basan en el conocimiento científico, técnico actual. Cuando se elaboran unos criterios debemos intentar que sean explícitos y normativos. Deben ser realistas, considerar los recursos disponibles, poco numerosos, sencillos, redactados por escrito, relevantes, participativos, válidos. Deben medir aquello para lo que se crean, fiables, se deben interpretar por todos de la misma forma por los evaluadores, y deben hacer constar las excepciones y aclaraciones que se estimen oportunas. Diseño del estudio del nivel de calidad. Una vez que hemos detectado los problemas, elaborados unos criterios y establecidos unos estándares de calidad a los que debemos aspirar, se recogen los datos para los que debemos elegir una muestra representativa de la población para que el estudio tenga validez. Análisis y discusión de los datos. Tras recoger los datos, se someten a análisis y comparación en un marco que muestre perfectamente los lugares donde existen los problemas para poder actuar sobre ellos. Diseño de intervención. Una vez recogidos los datos y su análisis comparativo con los estándares, se identifican las causas y se proponen las medidas correctoras entre todos los profesionales que han de ejecutarlas. Implantación de las medidas correctoras. En esta etapa se implantan las medidas correctoras y hay que dejar pasar un tiempo prudente para comprobar que dichas medidas se están llevando a cabo. Reevaluación. Después de pasar un tiempo en el que se deben haber puesto en marcha las medidas correctoras, se procede a una nueva evaluación, cuyos resultados se han de comparar con los obtenidos con anterioridad al establecimiento de las medidas correctoras. El resultado de esta nueva evaluación puede indicarnos que no hemos conseguido la mejora deseable, por lo que habría que volver a iniciar el ciclo desde el inicio, o retomarlos donde pudiéramos pensar que pudiera estar el error. Por el contrario, si se ha logrado el objetivo de mejorar la calidad del servicio, se puede iniciar otro ciclo que afronte nuevos problemas que hayamos detectado. Anexo 1. Técnicas quirúrgicas que han visto reducida el plazo a 120 días. Orden de 20 de diciembre de 2006. Liberación de túnel carpiano. Extracción intracapsular de cristalino por la ruta temporal inferior. Otra extracción intracapsular de cristalino. Extracción extracapsular cristalino, técnica extracción línea. Extracción extracapsular cristalino, técnica simple aspiración e irrigación. Facoemulsificación y aspiración de catarata. Facofragmentación mecánica y aspiración de catarata por ruta posterior. Facofragmentación mecánica y otra aspiración de catarata. Extracción extracapsular de cristalino por la ruta temporal inferior. Otra extracción extracapsular de cristalino. Disección de membrana secundaria, después de catarata. Excisión de membrana secundaria, después de catarata. Fragmentación mecánica membrana secundaria, después de catarata. Otra extracción de catarata. Inserción de pseudocristalino, NEOM. Inserción prótesis cristalino intraocular momento extracción catarata a una etapa. Inserción secundaria de prótesis de cristalino intraocular. Amigdalectomía sin adenoidectomía.
Amigdalectomía con adenoidectomía. Adenoidectomía sin amigdalectomía. Ligadura y extirpación de varices venosas de miembros inferiores. Otras colecistectomías parciales. Colecistectomía. Colecistectomía laparoscópica. Colecistectomía parcial laparoscópica. Reparación unilateral de hernia inguinal NEOM. Reparación de hernia inguinal directa. Reparación de hernia inguinal indirecta. Reparación de hernia inguinal directa con injerto o prótesis. Reparación de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis. Reparación de hernia inguinal con injerto o prótesis, NEOM. Reparación bilateral de hernia inguinal, NEOM. Reparación bilateral de hernia inguinal directa. Reparación bilateral de hernia inguinal indirecta. Reparación bilateral de hernia inguinal, una directa y otra indirecta. Reparación bilateral de hernia inguinal directa con injerto o prótesis. Reparación bilateral de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis. Reparación bilateral de hernia inguinal una directa y otra indirecta, con injerto o prótesis. Reparación bilateral de hernia inguinal con injerto o prótesis, NEOM. Reparación unilateral de hernia crural con injerto o prótesis. Otra herniorrafia unilateral. Reparación bilateral de hernia crural con injerto o prótesis. Otra herniorrafia crural bilateral. Prostatectomía transuretral guiado por láser inducido. Otra prostatectomía transuretral. Prostatectomía suprapúbica. Prostatectomía retropúbica. Excisión local de lesión de próstata. Prostatectomía perineal. Bursectomía con corrección de tejido blando y osteotomía del primer metatarsiano. Bursectomía con corrección de tejido blando y artrodesis. Otra bursectomía con corrección de tejido blando, excisión de hallux valgus. Reparación de dedo del pie en martillo. Reparación de dedo del pie en garra. Otra excisión, fusión y reparación de dedos de los pies, otra bunionectomía. Artroscopia de sitio no especificado. Artroscopia de hombro. Artroscopia de codo. Artroscopia de muñeca. Artroscopia de mano y dedo de mano. Artroscopia de cadera. Artroscopia de rodilla. Artroscopia de tobillo. Artroscopia de pie y dedo de pie. Artroscopia de otros sitios especificados. Sustitución total de cadera. Sustitución parcial de cadera. Revisión de sustitución de cadera. Excisión de quiste o seno pilonidal. Anexo 2. Técnicas quirúrgicas que han visto reducida el plazo a 90 días. Orden de 2 de junio de 2016. Valvuloplastia cardíaca abierta de válvula aórtica sin sustitución. Valvuloplastia cardíaca abierta de válvula mitral sin sustitución. Valvuloplastia cardíaca abierta de válvula pulmonar sin sustitución. Valvuloplastia cardíaca abierta de válvula tricúspide sin sustitución. Sustitución de válvula cardíaca no especificada. Sustitución de válvula aórtica con injerto de tejido. Otra sustitución de válvula aórtica. Sustitución de válvula mitral con injerto de tejido. Otra sustitución de válvula mitral. Sustitución de válvula pulmonar con injerto de tejido. Otra sustitución de válvula pulmonar. Sustitución de válvula tricúspide con injerto de tejido. Otra sustitución de válvula tricúspide. Anuloplastia. Reparación de defecto de cojines endocárdicos con prótesis. Reparación de defecto de cojines endocárdicos con injerto de tejido. Otra reparación no especificada de defecto de cojines endocárdicos. Anastomosis aortocoronaria para revascularización miocárdica NEOM. Derivación. Aortocoronaria de una arteria coronaria. Derivación. Aortocoronaria de dos arterias coronarias. Derivación. Aortocoronaria de 3 arterias coronarias. Derivación. Aortocoronaria de 4 o más arterias coronarias.
Anastomosis interna simple de arteria mamaria a arteria coronaria. Anastomosis interna doble de arteria mamaria a arteria coronaria. Anastomosis de la arteria abdominal a arteria coronaria. Otra anastomosis de derivación para revascularización cardíaca. 1. Las referencias realizadas en este tema a la Consejería de Salud, de conformidad con el decreto del presidente 10/2022 de 25 de julio, sobre reestructuración de consejerías, deberán entenderse hechas a la Consejería de Salud y Consumo. 2. Transcripción literal del decreto. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, está derogada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 3. Transcripción literal de norma. El Decreto 183/2003 está derogado por el Decreto 622/2019 de 27 de diciembre, de Administración Electrónica, Simplificación de Procedimientos y Racionalización Organizativa de la Junta de Andalucía.